Buenos días. Les agradecemos por acompañarnos en el estudio del capítulo 3 de la Epístola de Santiago. Antes de empezar el estudio de este capítulo, quisiera recordarles lo siguiente. Adán oyó la palabra de Dios, pero no la recibió. Luego posiblemente Eva, por supuesto Eva tampoco la recibió. Eva sí buscó y recibió la palabra de Satanás. En ella se sembró, quedó sembrada la palabra de Satanás, y esa palabra de Satanás pasó a toda la humanidad. Esto es lo que nosotros tenemos en la mente, que produce todo tipo de pensamientos, de intenciones, de afectos torcidos, dañados. La única solución para este problema del hombre, que es el mayor problema que tiene la humanidad, por eso tenemos la muerte, la enfermedad y la desgracia. La única solución, les digo, es pues recibir la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios para nosotros es la historia de Jesús. Teniendo presente esto, o sea, es la única forma de solucionar el problema. La palabra de Satanás permanecerá hasta que nosotros muramos, pero su fuerza, el poderío en la persona, termina cuando se recibe la palabra de Dios. Esto es, cuando se escucha con atención la historia de Jesús, especialmente la de la cruz, y se la conserva para nuestra salvación, se la mantiene en los pensamientos. Ahora entonces empezamos el capítulo 3, el versículo 1. Hermanos míos, no muchos pretendan ser maestros, porque sepan que recibirán mayor juicio. Recordemos que la cultura de la que salió Santiago es la cultura de los fariseos. Habían maestros, los maestros para hacerlo tenían que cursar las escuelas de los rabinos. Y entonces, número uno. Número dos, las escuelas donde se aprendía lo que suponía Santiago que debían aprender eran las sinagogas, la ley. Él dijo esto en Hechos 15, los versículos creo que están 17, 18. Ahí dice, si alguien quiere saber de la ley, vaya a las sinagogas, ahí se predica, se enseña a Moisés todos los sábados. Bueno, entonces dice que no sean muchos maestros, porque los maestros que iban a surgir ya no eran de las sinagogas. Él temía eso, más bien eran de la congregación cristiana que había, de las congregaciones cristianas que posiblemente habían en Israel en los días del Nuevo Testamento. Entonces, él sabía que no eran maestros calificados de la ley, y por esto no quería que haya muchos maestros, porque van a ser juzgados. Esto es un punto que hay que tener en cuenta. Luego tenemos los versículos del 2 al 12. La primera preocupación que tuvo Santiago para escribir su carta era sobre la la palabra que era la ley. Esta palabra sembrada en la mente da la fe. La fe debe ser obedecida o debe ser con obras. Esto es, la obediencia a la ley, o sea, la fe con obras, era el punto principal de preocupación que tenía Santiago. Ahora, el siguiente punto está detallado en los versículos del 2 al 12. Dice, pues todos fallamos de muchas maneras. Si alguno no falla en lo que dice, es un varón perfecto, capaz de guiar todo su cuerpo. Ahora va a preocuparse del uso de la lengua, o sea, del habla. 3. Miren a los caballos. Les ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, y así gobernamos todo su cuerpo. Va a empezar a poner ejemplos de la naturaleza para indicar la importancia que tiene un centro de control, de dominio de un cuerpo. En el caso de los caballos, el freno en la boca, y así les llevamos por donde queremos.
El 4. También tienen las naves, aunque son tan grandes y se mueven impulsadas por vientos fuertes, sin embargo son dirigidas por donde quiere el piloto con un timón pequeño. Aquí el timón es el ejemplo que pone que con un objeto pequeño, con una cosa pequeña, se puede gobernar una nave tan grande. Esto está diciendo para poner como ejemplo, para que comprendamos mejor que con la lengua, él piensa, se puede dominar a el cuerpo de una persona, de la persona dueña de esa lengua, ¿no? 5. También la lengua es una parte pequeña del cuerpo, pero puede enorgullecerse de grandes cosas. 6. La lengua es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta como una parte de nosotros que contamina el pueblo. Además, incendia desde el principio hasta el fin, o sea, incendia hasta la Jena. En algunas versiones ponen infierno, pero realmente es Jena. Jena era ese basurero que había al sur de Jerusalén, que pasaba siempre ardiendo, ahí se quemaba la basura para que no contamine. Bueno, dice que la lengua contamina desde el inicio de nuestra vida hasta el fin. Esto es el infierno que llaman, o sea, la Jena, ese cementerio ardiente. Entonces la lengua en el ser humano no es ninguna cosa buena. Es una cosa que, según Santiago, la fuente de mal. Pero ustedes pueden ver que aquí difiere bastante Santiago de lo que enseñó Jesús en Mateo 15. No olviden que que Santiago no era discípulo de Jesús. Él se hizo miembro de la iglesia cristiana después que vio que Jesús se le apareció después de resucitar. Desde ahí él empezó a frecuentar y luego llegó a ocupar la dirección de la escuela, de la iglesia de Jerusalén. Así es que por eso es que él discrepa de las enseñanzas de Jesús. En Mateo 15, Jesús dice que lo que contamina a la persona es lo que sale de la mente. En cambio aquí Santiago dice que es lo que sale de la lengua. Dice que la lengua es el centro, o sea, está hablando de la palabra, ¿no? La lengua. 7. Dice, toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por los humanos. Pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal irrefrenable, llena de veneno mortal. Aquí la lengua es el origen del mal en una persona, bien diferente a lo que enseñó Jesús y bien diferente a lo que él enseñó también en el capítulo 1, versículo 14. Ahí dijo que de los deseos humanos sale todo el mal, sale toda tentación para cada persona. Del deseo incontrolado que tiene toda persona, de los deseos, ¿no? Incontrolados que tienen todas las personas, de ahí sale todo el mal, él dijo en el versículo 14 del capítulo 1. Aquí dice en cambio que sale de la lengua. En ella bendecimos a Dios, dice el versículo 9, y Padre, y en ella, en la lengua, maldecimos a los hombres que han sido hechos semejantes a Dios. 10. De la misma boca sale la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11. ¿Acaso de una misma fuente brotan por una misma abertura el agua dulce y el agua amarga? 12. ¿Acaso, hermanos míos, una higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Tampoco puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua salada. Dice, la lengua es algo extraño por lo malo. Sale la alabanza a Dios y también sale la injuria a los seres humanos. No debe ser así. Después de leer uno este pasaje, lo que queda es con la sensación de que realmente todos hemos pecado y pecamos con la lengua, que realmente somos unos fracasados y que no tenemos compostura. Esto es lo que deja en la mente esta enseñanza. Justamente esa es la enseñanza de la religión, de la ley. Toda persona que escucha con atención la ley se da cuenta que no puede cumplir, que es un fracasado.
Y esa no es la religión del Señor. No, no. El hombre, Él vino no para mantenerlo al hombre fracasado, humillado, sino para salvarlo. Justamente en Él se hizo la salvación del ser humano. Salvación de esto, de ser esclavo de la lengua, esclavo de los apetitos, de los deseos. Esta no es la religión del Evangelio. Esta es la religión del Antiguo Testamento, la de la ley, la que el ser humano fracasa, como leemos en 2 Corintios 3, la religión de condenación, porque para esto es escrito esto, para condenarlo a la persona. ¿Quién de nosotros no nos sentimos condenados a leer con atención y reflexivamente este pasaje? Bueno, vamos al versículo del 13 al 17. Ahora va a pasar a otro tema. El segundo tema, el tercer tema que él va a tocar, porque el segundo es esto de la lengua, el primero la fe con obras y la fe con obras, sabiendo que la fe es la palabra de la ley recibida en la mente y las obras la obediencia a la ley. La fe real, la fe de San Pablo, la fe del Evangelio es la historia de Jesús en la mente y la obediencia a esa historia, a esa fe de la historia de Jesús. Esta es la fe con obras. Esto es la diferencia grande que hay entre las dos fes. 13 al 17. ¿Quién es sabio? Este es el siguiente punto, sobre la sabiduría. Dice, ¿quién es sabio e inteligente entre ustedes? Muestre esa sabiduría en la buena conducta, con obras, hechas con sabiduría y mansedumbre. Aquí es otro punto donde todo el ser humano, todo religioso falla. 14. Pero si son apasionados y si tienen amargura y tienen contienda en el corazón, no se enorgullezcan, tampoco engañen faltando a la verdad. Esto es algo que la mayoría de los seres humanos caemos. Apasionados, celosos, amargura en la mente, contienda, llenos de orgullo, de engaño. Pues él dice que no hay que ser así. O sea, está basado en el esfuerzo humano. Esta es la religión del Antiguo Testamento, por eso se fracasa. En cambio, la religión del Nuevo Testamento, la del Nuevo Pacto, la del Evangelio del Pablo, no se fracasa, porque la cabeza de uno es Jesús y sus pensamientos, sus intenciones, sus palabras, sus obras son los pensamientos, las intenciones, las palabras, las obras del creyente, porque Jesús es la cabeza, Él es parte de esa cabeza, el cuerpo es el creyente. Y entonces dice que esa persona que es apasionada, es amargo, contienda en su corazón, lleno de orgullo, que engaña, dice, esa sabiduría, la sabiduría que tiene esa persona, no es de lo alto, sino es mundana, animada por el demonio. Entonces, si ustedes leen pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Proverbios 8, habla de la sabiduría, que es una de las cualidades de Dios, la sabiduría. Esto es justamente lo que pide Santiago, que se tenga la sabiduría de lo alto. Él en los primeros versículos del capítulo 1 dice que el que no tiene sabiduría pida a Dios, que le va a dar. Entonces parece que se pide sabiduría bajo la ley, pero no hay cómo aplicarla, porque la sabiduría del demonio, como él llama aquí en el versículo 15, dice, sabiduría no es de lo alto, es mundana, animada por el demonio. La sabiduría animada por el demonio es la que rige a los que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque justamente, como les expliqué al principio, la sabiduría del demonio, esta fue sembrada en Eva y pasó a toda la humanidad cuando ella aceptó la palabra de Satanás. Por esto es que solamente aceptando la palabra de Dios, que para nosotros es la historia de Jesús en la cruz, solamente esa palabra, la de Dios, en la mente de la persona, puede controlar y dominar a la
palabra de Satanás que todos tenemos heredados de nuestros primeros padres. Entonces, ellos, los de la fe, pueden tener la sabiduría de Dios porque están bajo la justicia de Jesús, que la conducta de Jesús, que las cobija como un manto. En cambio, los otros no pueden, porque no están bajo la fe presente, están bajo la fe que era en el Antiguo Testamento, ya no ahora, desde que recibió Pablo. La revelación, esa es la fe, la revelación del significado de la muerte de Jesús y del papel de la ley. El versículo 16, porque donde hay apasionamiento e intrigas, allí hay desorden y obras perversas. 17, pero la sabiduría de lo alto primero es pura, es inocente. Después es apacible, tolerante, fácil de obedecer, llena de misericordia, con buenos frutos. No es ambigua ni fingida, es sincera. 18. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz en los que hacen paz. Muy bien, primero el 17. La sabiduría de Dios, uno recibe si es que acepta el evangelio que predicó Pablo. Se acepta en la mente la historia de Jesús crucificado. Ustedes recuerdan en Hechos 10 esa historia que estaba contando Pedro a Cornelio y a sus familiares. Cuando estaba contando esa historia, fue dado a ellos el Espíritu Santo. Luego, en Gálatas 3, 1 y 2, también dice que cuando se escucha con atención la historia de la cruz, se recibe el Espíritu Santo. Ahí es cuando viene la sabiduría de lo alto, esta que es apacible, tolerante, fácil de obedecer. Ahí, ¿por qué? Porque cuando se recibe el Espíritu Santo, ¿a quién se está recibiendo? A Dios. Y Él viene con su sabiduría, pues es parte de sus atributos. Por eso esa persona empieza a ser sabio, a proceder en esta forma. Ahora el último versículo dice, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz, en los que hacen la paz. Es otro concepto que tiene Santiago. Santiago realmente es una persona que explica la religión del Nuevo Testamento, la religión de los fariseos en los días del Nuevo Testamento, cuando Jesús vivía. Esta era la religión que tenían. O sea, el ser humano, si es que desarrolla en su mente paz, y entonces la semilla de la justicia va a dar fruto en la persona. Esta era la enseñanza de ellos. En cambio, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en el que predicó Pablo, en ese Evangelio, la justicia viene por la fe. Porque en la fe, al aceptar la historia de Jesús buenamente, esta historia de Jesús, imaginen a un canal, a las palabras del relato de la historia de Jesús, como un canal por el cual entre el Espíritu Santo. Cuando una persona está escuchando esa historia con atención. Y ahí entonces el resultado de esa fe es la justicia. Justicia con frutos, porque el Espíritu Santo está allí. En cambio, en Santiago indicaba que uno tiene que ser un pacificador, uno que anda haciendo la paz, para que siembre la justicia con fruto, que dé fruto. Les agradezco por la atención que han tenido a este estudio y les invito a que nos acompañen la próxima semana. Y confío y espero que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias en esta semana.